Pues listo. La idea de MATLAB, desde hace mucho tiempo, MATLAB nació como un software especializado en procesar matrices. Si ustedes algún día han intentado programar en C o algo parecido y han intentado procesar matrices, se habrán dado cuenta pues, que uno tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo muchos ciclos. El problema, bueno, no es ningún problema hacer eso. El asunto en realidad es que la gente que estaba trabajando con matrices todo el tiempo, pues necesitaba algo que lo hiciera de manera rápida, ¿no? Entonces, de hecho, el nombre de MATLAB tiene que ver precisamente con Matrix Lab, ¿no? Entonces así empezó MATLAB y por eso es que todas las cosas que se hacen en MATLAB se entienden como vectores o se entienden como matrices. Y procesar matrices es en realidad muy sencillo. Si uno quiere declarar un vector, basta con que lo ponga en el formato convencional, como uno lo hace. Si uno quiere poner una matriz, bueno, nada más indica con otro tipo de punto que ya se está pasando al renglón de abajo. Y si quieren hacer multiplicaciones, multiplicación punto a punto, si quieren hacer transpuestas, si quieren hacer producto interno, lo que quieran hacer, pues MATLAB lo resuelve de manera conveniente, ¿no? Ahora MATLAB ya es mucho más que eso. MATLAB es una plataforma de programación en donde ustedes pueden hacer de todo. Pueden asociarlo a un sistema GPS, pueden contactar con Bluetooth, pueden conectar hardware específico, pueden crear programas que se corran de manera independiente a MATLAB con un runtime, pueden programar FPGAs, pueden programar DSPs, entonces bueno, ya nos da un montón de cosas, ¿no? Además tiene muchos toolboxes y estos permiten, por ejemplo, suites de control difuso, de algoritmos genéticos, de electrónica de potencia. Además de eso, MATLAB ahora incorpora, bueno, no ahora, ya también desde hace mucho tiempo, incorpora una cosa que se llama Simulink, que permite que hagamos programas a partir de bloques. Y esos bloques también son sumas, restas, pero también hay cosas mucho más complejas, en donde podemos hacer rápidamente una transformada rápida de Fourier o donde podemos simular una resistencia, ¿no? Y ponerle características de ruido o pensar que si se quema, que si no se quema, ¿no? Entonces, bueno, al ser una suite tan poderosa, al ser una plataforma tan poderosa, uno espera que prácticamente cualquier alumno de ingeniería pues sepa cómo funciona y programe con ella. Sin embargo, la realidad es que muchos, digo, no sé si de ustedes, pero hay muchos que están como negados a programar, porque lo ven como algo terrible, algo que no les sale, que no lo entienden. Yo creo que incluso cualquier cosa que se llame ingeniero debería saber programar, ¿no? O sea, aunque fuera un ingeniero industrial, aunque fuera lo que fuera. Sin embargo, bueno, hay mucha gente que no le parece, espero que no sea su caso, porque su éxito en esta materia prácticamente va a depender de que también manejen esto. Entonces vamos a empezar. La vista tradicional de MATLAB es así. Hay veces, les voy explicando, lo que tenemos aquí es nada más para que ubiquen sus archivos y sus carpetas. Lo que tenemos aquí abajo se llama Workspace. Ahí van a aparecer las variables que están utilizando en el momento en que están utilizando MATLAB. Esto aquí arriba es el editor y esto aquí abajo es la consola. De la manera más básica, MATLAB es en sí esta consola, ¿ok? Lo que ustedes escriban en este editor lo va a ir corriendo línea por línea sobre la consola y va obteniendo resultados, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren hacer una suma, bueno, esperen, una suma, pues MATLAB les contesta, ¿no? Y si ustedes escriben eso mismo acá arriba, MATLAB no les contesta, ¿sale? Tendrían que decirle aquí que corre el programa, les va a pedir que lo guarden en alguna parte y cuando lo corren pues les da la misma respuesta, ¿no? La ventaja del editor es que aquí pueden construir un programa completo, línea por línea, que haga lo que ustedes quieran y luego guardarlo como un archivo .m. Ese archivo .m va a contener todas las instrucciones que ustedes quieran y lo pueden correr utilizando este botón. Hay cosas que ustedes han visto tal vez o tal vez no hayan visto de MATLAB, pero MATLAB les simplifica mucho la vida cuando están tratando, por ejemplo, con sistemas dinámicos. Entonces, si ustedes quieren utilizar una variable de Laplace, ustedes pueden hacer algo como esto, en donde esta instrucción de aquí hace referencia a transfer function y bueno, pues lo que le estoy diciendo es que S la toma en cuenta como una variable en el dominio de la frecuencia, de acuerdo a los criterios de Laplace. Si ustedes luego con eso construyen un filtro, pueden decir que un filtro es igual, por ejemplo, bueno, propiamente vamos a hacerlo bien desde el principio, ¿okay? Y luego le pueden pedir el bode, ¿no?, de ese filtro. Entonces, cuando ustedes corren este programa, pueden darse cuenta que aquí abajo les dice mientras esté ocupado, pero cuando ya lo logre, pues les ofrece el diagrama de bode, ¿no? Entonces, en 3 líneas ustedes pueden estar evaluando la frecuencia de corte de un filtro, ¿no? Cuando les mencionaba que se puede hacer bien
Es porque si se fijan, aquí tengo 120 radianes sobre segundo, y aquí si yo busco la frecuencia de corte, se darán cuenta de que está más o menos en los 100, bueno, no más o menos, exactamente en los 120 radianes sobre segundo. Entonces, todo esto, si se fijan, puedo poner este tipo de etiquetas, y esto lo puedo pasar a Word, y entonces ya su reporte queda muy padre. Si hacen impresiones de pantalla, se le ve el marco gris todo feo, pero pueden decirle aquí que quieren copiar la tabla. Aquí. Entonces pues ya se lo llevan al portapapeles, ¿no? El asunto es ese. Si ustedes, por ejemplo, quisieran agregar, están trabajando sobre esta gráfica y se les olvidó hacer algo, pues entonces pueden bajar y decir que le ponga una rejilla, ¿no? Entonces ya va a poner esta rejilla. Ya la escala es semilogarítmica, ya tengo las etiquetas de los ejes. Entonces, pues MATLAB les ahorra mucho tiempo si están tratando de hacer un reporte o si están evaluando un filtro, ¿no? Si alguien les dice, la señal no funciona porque necesitas un filtro y necesitas dejar pasar solamente hasta 120 radianes sobre segundo, ustedes pueden hacer esa prueba en MATLAB prácticamente de manera inmediata, ¿no? Si quisieran agregar cosas, MATLAB, si se fijan aquí hasta el final, tiene que incluir un punto y coma, ¿ok? Sin embargo, hay instrucciones como esta, que si ustedes ponen un punto y coma o no, a MATLAB no le importa porque es una función de salida. Entonces, si ustedes hacen algo como esto o hacen algo como esto, da igual si le ponen punto y coma o no, porque MATLAB tiene la instrucción de que todas las funciones de salida, pues, genere la salida, ¿no? Si ustedes vuelven a correr esto, se darán cuenta de que, bueno, el bode se debe de quedar igual, sin la rejilla, porque ya cambió, y aquí abajo, esto es display, me da las propiedades de esa función de transferencia que estoy utilizando. Si ustedes quisieran ver esa función de transferencia, ustedes fácilmente, si se fijan lo que estoy procesando aquí, está ya en el workspace. Entonces hasta aquí abajo, si yo pongo una F y doy Enter, aquí me dice cómo se ve la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, digamos que con lo que hicieron del repaso de MATLAB y con lo que estamos haciendo ahorita, pues no deben de tener absolutamente ningún problema, ¿no? Si acaso, lo que tenemos que hacer ahora es pensar en funciones, pensar en graficación y pensar en ese tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar con la generación de vectores. Vamos a pensar en un vector de tiempo. ¿Qué pasa si ese vector de tiempo, o cómo defino un vector? Yo puedo definirlo prácticamente, bueno, hay tres formas fundamentales. Yo puedo decir que quiero que sea un vector de tiempo que vaya desde el segundo 0 hasta el segundo, no sé, 15, ¿no? Pensando que lo estoy tratando en segundos. Si yo corro esto, se van a dar cuenta de que la salida va 0, 1, 2, 3 en pasos de 1 en 1. Si yo quisiera que los pasos fueran de 2 en 2, tengo que agregar en medio el paso que quiero que utilice para generar el vector. Cuando yo corra esto, pues va a hacerlo de 2 en 2 hasta donde se pueda, ¿sale? Incluso puedo decirle aquí que quiero que sea cada 0.2 y pues se darán cuenta de que fabrica un vector más grande, ¿no? Si ustedes quisieran ir al revés, ponen aquí un menos 15, aquí un menos 0.2 porque el paso tiene que ser negativo, y cuando lo corran pues se darán cuenta de que el vector va al revés, ¿no? Otra forma como podrían obtener el mismo resultado podría ser, por ejemplo, decir que quieren un vector que esté linealmente espaciado. Eso quiere decir que todos los valores intermedios tienen que estar separados por la misma cantidad. Con eso decimos, por ejemplo, del 0 al 15. Y si se fijan, MATLAB tiene una ayuda contextual en donde dice, puedes dejarlo hasta ahí o puedes agregar n. Si no saben qué es n, pueden pedir más ayuda o pueden utilizar un comando aquí abajo y decir, por ejemplo, y ahí, bueno, va a salir la información correspondiente a la función que ustedes hayan escrito, ¿no? Y hasta abajo va a venir un documento. Si ustedes abren ese documento, es una presentación un poco más, lo que ustedes pueden encontrar en internet, por ejemplo, acerca de esa función, y vienen ejemplos, vienen cosas, ¿no? Entonces, si yo lo dejo así, lo que va a hacer Linspace es generar el vector, pero va a tener 100 posiciones, ese es el estándar. Si ustedes quisieran que solamente tuviera, no sé, 16 posiciones, pues lo corren otra vez y ahí tienen del 0 al 15, ¿no? Para eso es la n que tenían en Linspace. Ahora, supongamos que ustedes están evaluando algo que forzosamente debe ser logarítmico, o que quieren que en lugar de estar espaciado linealmente, esté espaciado logarítmicamente. Para eso usan logspace. Y aquí la sintaxis es distinta. Aquí ustedes tienen que poner, por ejemplo, que quieren ir desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la 5, y de la manera, digamos, para hacer esto igual, vamos a pedirle, por ejemplo, 15 valores.
Entonces, pues ahí está, ¿no? Y si se fijan, nos está mandando, aquí no se confundan, esto dice 1, pero ustedes van más arriba, se dan cuenta de que todo lo que presentó aquí está multiplicado por 10 a la 5, ¿sabes? Ahora dicen, bueno, es que esta resolución numérica no es suficiente para mí, ¿ok? Yo necesitaba, no sé, hasta los 10 millonésimos. Entonces, lo que pueden hacer es decirle a MATLAB que utilice un formato de número largo, ¿no? Ya que le dijeron eso, si vuelven a correr el programa, pues les ofrece las cantidades con mucho mayor precisión, ¿ok? Hay más cosas que pueden hacer con eso de los formatos, pero bueno, de momento supongo que es lo que podría necesitar, ¿no? Vamos a revertirlo, a ver si uno era long, el otro es short. Y ahora si yo, por ejemplo, quiero que sí estén separados en una escala logarítmica, pero quiero que vaya del 1 al 10, ¿cómo se les ocurre hacerlo? ¿Qué tengo que escribir aquí para que mi vector al final vaya del 1 al 10? Bueno, algo más difícil porque si no 1 al 10 está muy fácil, ¿no? Podría poner esto así y diría de 1 a 10, ¿no? Pero vamos a intentar, no sé, de 4.6 a 22. ¿El qué? No, en serio, ¿no? ¿Cómo sé que esto representa 1? O si hago, no sé, si... Bueno, ya les voy a decir para no tardarnos. Si yo tengo log 10, ¿de 0 cuánto es? Menos infinito. Si yo tengo 10 a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? Y ahora si yo tengo 10 a la 1, pues es 10, ¿no? Entonces si yo tengo aquí el número que quiero como resultado, si yo aquí quiero poner 4.22, o no me acuerdo cuánto les dije, y aquí yo quiero poner 22, si yo nada más hago eso y lo corro, si se fijan, va a estar generando cosas por 10 a la 22 porque empecé por 10 a la 4.22 y terminé en 10 a la 22. Si yo le quiero quitar el 10 a la... ¿Qué le hago? Pero fuerte. Logaritmo base 10 de esto que tengo aquí. Logaritmo base 10 de esto que tengo acá. Si ustedes solamente escriben logaritmo, MATLAB va a calcular el logaritmo natural. ¿Sale? Si ustedes solamente escriben esto, MATLAB va a calcular el logaritmo natural. Entonces, bueno, si se fijan utilizando estos comandos, yo puedo tener un espaciamiento logarítmico y de todos modos llegar desde 4.22 hasta 22. Ahora, si ustedes ya tienen un vector, vamos a ponerle punto y coma. Si le ponemos punto y coma, si se fijan, corre el programa que yo tengo, pero no genera ninguna salida, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a decirle que grafique t, ¿ok? Entonces, si yo lo corro, si se fijan, el espaciamiento es efectivamente logarítmico, ¿sale? ¿Qué pasa si en lugar de decirle que lo grafique así nada más, le digo que quiero que sea semilogarítmico en x? ¿Qué esperamos que salga? No, de plano no. Sale eso, ¿no? ¿Y qué pasa si quiero que sea semilogarítmico en y? Esta sí deberían de conocerla, ¿no? Sale una recta porque la escala que yo había hecho logarítmica, con la escala de este lado le estoy quitando lo logarítmico, por decirlo de algún modo. Entonces, esos son algunos comandos que les permite, con los que pueden trabajar con MATLAB, ¿no? Ahora vamos a decir que esto es t. Vamos a decir que este t es lineal, por ejemplo. Con los mismos límites, le tenemos que quitar aquí el logaritmo base 10. 15 valores. Y ahora quiero ver los dos. Entonces puedo hacerlo de varias maneras. Si yo pongo una coma aquí, es nada más como para separarlo, ¿sale? No es un punto y coma, no es nada así, es solo para separarlo. Y vamos a ponerle hold on. Eso quiere decir que la gráfica que ya te mostró, que todo lo que va a hacer después tiene que ver con esa gráfica. Entonces si yo aquí abajo pongo la misma instrucción, pero ahora usamos aquí una L de lineal, por ejemplo, cuando yo lo corra, MATLAB va a graficar las dos, ¿ok? De hecho, ustedes pueden pedir que ponga aquí una leyenda, ¿sale? Va a poner dato 1 y dato 2. Entonces pueden poner, si le dan con el mouse aquí, si dan doble clic a la leyenda, pueden editarla y decir que esta es la parte lineal y que esta es la parte logarítmica, ¿ok? Y ya, 100 en su reporte, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si no quieren usar hold on? O bueno, pónganle que sí lo quieran usar, ¿no? Pero les interesaría ver las escalas en ejes diferentes. Entonces pueden usar otro comando que se llama plot y, ¿ok? Sin embargo, o bueno, antes de pasar a eso vamos a ver qué pasa. Si yo uso plot t, ya sabemos que va a graficar todos los valores de t, pero ¿contra qué lo está graficando? ¿Qué es esto de aquí abajo? La posición del arreglo o el índice del vector. Entonces en la posición 1 tenemos 4.22 y en la posición 15 tenemos 22. Sin embargo, la mayoría de las funciones no funcionan así. Yo necesito una escala de tiempo que, como les decía, vaya de 0 segundos en paso de punto 1 hasta 15 segundos, ¿no? Y luego necesito una función, vamos a ponerle y, que va a ser, por ejemplo, el seno de omega, vamos a ponerle, no sé, 30 radianes sobre segundo, por el vector de tiempo, ¿ok? Y luego ahora sí vamos a graficar y le digo, quiero que en el eje X pongas el tiempo, quiero que en el eje Y pongas el resultado de mi función. Si corremos esto, lo que obtenemos, si se fijan, es esta gráfica de aquí. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no parece seno de 30 por t? Porque bueno, sabrán que esto definitivamente no es seno de 30 por t. Entonces, ¿por qué no? Porque está mal quién, ¿no? Fíjense, les voy a pasar ahorita un tip así jocoso. Vamos a usar hold on y vamos a poner easy plot y vamos a poner esto mismo de aquí. Sin embargo, easy plot me parece que tiene que estar dado en X y vamos a darle un rango desde 0 hasta 15, ¿ok? Si nosotros corremos esto otra vez, ¿qué pasa? Ahí les dice, bueno, así se debería de ver con el easy plot y en realidad se ve como la gráfica azul. Entonces sí hay algo incorrecto, ¿no? ¿Cuál es el problema? EasyPlot le sirve para graficar pues cualquier función así de manera rápida, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Todavía no se les ocurre? ¿Sí se acuerdan del aliasing? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué pasa el aliasing? Sí saben, hombre, ya nada más. No, ¿por qué sucede el aliasing? Aquí yo le estoy dando en mi vector de tiempo. No. Es por el teorema de muestreo. Si yo no pongo suficientes muestras para representar la señal, lo que voy a obtener es una señal distinta. ¿Ok? ¿Sí pasa por qué? Ajá, pero obtiene distintos resultados. Si yo entonces aumento mi resolución del vector de tiempo, cuando yo corra esto, bueno, el problema de poner hold on es que aunque ustedes corran otra vez el programa, si la gráfica sigue abierta, va a superponer lo que obtenga, ¿no? Entonces si yo grafico, pues ahora sí ya se ve diferente, ¿no? Esto ya parece en principio una función senoidal y si nos acercamos y analizamos la frecuencia, pues ya aparece 30 radianes sobre segundo. Entonces tengan cuidado, o sea, lo importante aquí es que MATLAB no les va a mentir. Si ustedes obtienen una respuesta que está mal, se pueden dar cuenta que está mal, o sea, MATLAB no va a hacer nada por ustedes. No sé si eso sea positivo o negativo, pero al menos pueden darse cuenta que su código está incorrecto. Si ustedes bajan la frecuencia, por ejemplo, van a tener una señal que va a estar muy bien descrita. Si ustedes hacen zoom, se van a dar cuenta de que MATLAB perdió muy poca información, ¿ok? Sin embargo, si ustedes utilizan, digamos, esa misma escala para esto, además de que vamos a tener otra vez aliasing, si nosotros nos acercamos mucho, bueno, creo que va a ser difícil de ver por la frecuencia, pero se darán cuenta de que le faltan datos. Entonces van a empezar, MATLAB, digamos que de manera natural, interpola entre cada punto, entonces van a tener como la función que grafique va a tener cierta suavidad. Si ustedes quieren que MATLAB no haga eso, pueden cambiar las propiedades o pueden utilizar otro tipo de gráfica. Ese otro tipo de gráfica se llama STEM, ¿sale? Vamos a poner menos puntos. Entonces cuando ustedes grafiquen, MATLAB les va a decir exactamente qué puntos son los que están obteniendo. Todo esto, lo que no está en el repaso de MATLAB tiene que ver con graficación, por ejemplo, o con cómo definir S. Entonces es lo que estoy tratando de abarcar rápidamente antes de empezar a hacer funciones, ¿ok?
Entonces con esto pues ustedes ya pueden saber qué es lo que pasa, ¿no? Si quisieran ver el efecto de interpolación de MATLAB, ustedes pueden graficar junto a esta gráfica que ya tienen el plot, ¿no? Entonces plot se va a interpolar y la idea que tenemos es que va a ir uniendo cada punto. Si nosotros ya no queremos estar cerrando la gráfica cada que corremos el programa, podemos decirle que queremos que cierre todas las gráficas, ¿sale? Entonces si lo corremos, cada vez va a tener una gráfica diferente. Y si nos acercamos, aquí sí podemos apreciar de manera más directa cómo es que MATLAB está haciendo la interpolación entre puntos, ¿ok? Ahora insisto, si ustedes ponen, por ejemplo aquí, antes de hold on, bueno, donde quieran en realidad, ponen también grid on, en el momento en que corran esta cosa, se van a dar cuenta que también aparece con grid, ¿no? O sea, no por poner una gráfica nueva, el hold deja de mantener el grid, o sea, es la misma gráfica, ¿ok? Pero ahora sí, ¿qué pasa? Vamos a... por alguna razón se cerró MATLAB. ¿Qué les digo? Entonces ahí estábamos, ¿no? Vamos a poner otra señal. Vamos a hacer esta señal que sea, no sé, 40 por el seno de 5 por t, ¿ok? Entonces lo que quiero hacer ahora es graficar esas dos. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser un problema? ¿Qué creen que pase si yo simplemente hago esto? Vector de tiempo y la señal 1, vector de tiempo y la señal 2. ¿Cuál va a ser mi problema en este caso? ¿O no voy a tener ningún problema? Se grafican y ya todos felices. Pues ahí está, ¿no? Lo grafica sin problemas. Sin embargo, si esta fuera otra función, ¿no creen que me faltaría resolución? O sea, se ve muy chiquita, ¿no? De acuerdo a la otra. Incluso si yo pongo aquí un 400 y grafico, pues aparece algo como esto. Entonces ya perdí toda la certeza de que lo que estoy viendo sea una senoidal. ¿Cómo hago entonces para que MATLAB mantenga las proporciones de las dos? Una idea es utilizar otro comando que se llama plot.y, lo que que les comentaba hace un momento. Lo que estamos haciendo es pidiéndole dos ejes en y, ¿sale? Si nosotros graficamos esto, entonces lo que hace es ponerme de este lado un intervalo que va desde menos 1 a 1 y de este lado uno que va desde 400 hasta menos 400, ¿ok? Si se fijan, el muestreo que estoy utilizando parece suficiente para la gráfica azul, sin embargo vean lo que está haciendo en la gráfica roja. Entonces, esto es a lo que me refería con la interpolación. Siempre utilizo una interpolación lineal. Si ustedes no quieren que su resultado se vea así, pues tienen que aumentar la cantidad de puntos que están en el vector de tiempo. Esto no siempre es recomendable. Muchas veces su programa tiene que correr, no sé, 10 millones de veces para cada punto. Entonces, si ustedes agregan 100 puntos porque se les hace divertido, en realidad MATLAB se va a tardar bastante más en otorgarles un resultado válido, ¿ok? Entonces ahí es donde empiezan a jugar con el asunto de la precisión, contra el tiempo de cómputo o contra el esfuerzo de cómputo, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, ya sea de graficación, de vectores o algo que durante el repaso no hayan podido hacer con MATLAB, sino para empezar ya directamente a definir funciones, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer algo más, bueno, les voy a explicar algo antes por si las dudas. En este caso yo estoy multiplicando 3 por un vector y no hay problema porque un escalar por un vector es un vector y el seno de un vector MATLAB lo interpreta como el seno de cada uno de los elementos que están adentro del vector. Pero ¿qué pasa si hago, por ejemplo, que esto sea t al cuadrado? ¿Qué creen que pase? ¿Qué? ¿No va a ser para todos? Más o menos. Si yo le doy que corra, me va a decir aquí específicamente que tengo un error al usar esto. Dice que las entradas tienen que ser escalares o una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque MATLAB tiene un vector. Si ustedes quieren hacer un vector al cuadrado, eso no existe. Tienen que hacer t por la transpuesta de t, ¿sale? Si quisieran obtener una matriz, tendrían que hacer t transpuesta por t. Entonces MATLAB está muy consciente de eso. Pero ustedes dicen, bueno, pero, o sea, yo quiero que cada uno de los puntos del vector lo pongas al cuadrado. Eso lo pueden conseguir, creo que sí estaba en el repaso, con un punto.
Entonces con ese punto lo que ustedes van a obtener es cada uno de esos puntos al cuadrado. Si se fijan, como mantuvimos la doble escala, no hay ningún problema y podemos ver más o menos el análisis de las dos señales. Este punto aplica para más cosas, también pueden hacer divisiones y cosas así. Y bueno, de eso se trata. Ahora sí, lo que íbamos a hacer, les explicaba lo del punto para hacer funciones que se definen inmediatamente adentro de MATLAB. Yo puedo decir que Y1 es una función, ¿sale? De la misma forma que ustedes lo ponen en las matemáticas convencionales. Y le voy a decir que va a depender de t, por ejemplo. Y vamos a decir que esto va a ser precisamente t al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que y1 es una función que depende de t y que la función en realidad es t al cuadrado. Si yo le quito el punto va a pasar lo mismo que hace rato, se lo tengo que dejar si pienso trabajar con vectores. Y aunque no trabaje con vectores, acuérdense que MATLAB un escalar también lo interpreta como un vector. Entonces este punto lo único que haría sería aplicarle el cuadrado a ese único elemento del vector. El asunto es que si yo voy a graficar esto, pues MATLAB tampoco va a encontrar, bueno, y1 t cuadrado. No sé si... claro. Aquí lo que tenemos que hacer es decir que es y1 de t, para que evalúe y1 en cada t. Si nosotros corremos esto, pues ya tenemos otra vez la misma función. Esta es una manera muy sencilla de definir funciones, sobre todo cuando las funciones sean de una sola línea, o sea, una función matemática convencional. La pueden definir así, se van a ahorrar muchos problemas, ¿ok? Si ustedes quieren definir otro tipo de funciones que incluyan, por ejemplo, ifs, que incluyan fors o ese tipo de cosas, eso ya no lo van a poder hacer adentro de una función de este estilo, ¿no? Digo, se ve un poco obvio, pero puede ser que lo estuvieran suponiendo, ¿no? Entonces, fíjense que aunque esto no se llamara t, si se llamara x, yo puedo definir aquí esto con x y de todos modos va a funcionar. Así como en cualquier lenguaje de programación, lo que yo pongo en esta parte, en el argumento, es lo que se utiliza dentro de la función. Y lo que yo le pase por fuera a la función lo va a interpretar como ese argumento. Entonces no tienen que usar las mismas letras, ¿sabes? ¿Cómo harían una función por fuera? Eso es, digamos, si quisiéramos hacer la misma función, tendríamos que ir a un nuevo archivo de MATLAB y decir que están definiendo una función. Eso sí venía en el repaso, pero no sé si lo vieron por completo. Entonces tenemos que y va a ser igual y le ponen un nombre, ¿no? En este caso vamos a ponerle este nombre y recibimos como argumento x. No hace falta que pongan aquí un end, a menos que pongan más funciones, como estaba el repaso. Entonces si ustedes tienen esta y le ponen otra vez, ¿no?, que esto va a ser x al cuadrado, lo cierran. Aquí le pusieron un argumento de salida y ese argumento de salida se repite adentro de la función, entonces eso es suficiente para decirle que eso es lo que tiene que ofrecer como salida. Cuando ustedes guarden este archivo, MATLAB les va a sugerir el mismo nombre que el nombre que pusieron en la función. Eso es estrictamente necesario para que MATLAB funcione bien. Entonces lo podemos guardar. Y ya que está guardado, si nosotros estamos en este explorador y adentro de este explorador están las funciones, si se fijan en principio aparece un icono diferente, que quiere decir que es una función, y por otro lado yo puedo correr directamente en la consola cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, si yo estuviera en otra carpeta, si yo estuviera por ejemplo aquí y quiero correr la misma función, me va a decir que no existe. Entonces también tengan cuidado cuando estén haciendo este tipo de cosas. Todo lo que vayan a usar desde la consola tiene que estar aquí o aquí, ¿sabes? Usualmente si les falta una función la van a encontrar aquí, usualmente si les falta una variable la van a encontrar acá abajo, ¿ok? Sí, bueno, vamos a donde sí estaba definido esto. Ahí está, ¿no? MATLAB a partir no sé de qué versión agregó esto de aquí, en donde dice, tal vez la regaste, tal vez quieres decir esto, ¿no? A veces es molesto porque si ustedes dan un enter y dicen, no, era lo mismo y quieren corregir, MATLAB les está sugiriendo algo y termina escribiendo otra cosa que no es, le dan otra vez enter y MATLAB sugiere otra cosa. Entonces a mí la verdad se me hace medio molesto. Seguramente hay maneras de desactivarlo, pero bueno, ya búscanlo, ¿no? Entonces así puedo definir una función. La ventaja de definir las funciones así es que puedo usar if, puedo usar for, puedo usar while y puedo usar todas esas cosas, ¿ok? En principio MATLAB, para que yo le diga esta variable es una función de transferencia que se define en S, yo necesito decir que S es igual
a una transfer function, esto ya se los había dicho, que está en S, ¿no? Entonces ahora vamos a jugar con conceptos que ya tenían de control. Por ejemplo, vamos a tener la frecuencia natural del sistema. Entonces esa frecuencia natural, no sé, vamos a ponerle 10. Y tenemos una que se llama Xi. No sé cómo se escribe, es la letra griega esa que sí está rara. Vamos a ponerle un 2. Y vamos a hacer un modelo genérico de segundo orden, ¿no? Ese modelo genérico lleva arriba omega n al cuadrado. Y abajo, ¿qué lleva? Digo, si alguien se acuerda. S cuadrada más por S. Es muy importante. De hecho, fíjense, la mayoría de los errores que ocurren a veces es porque a uno se le olvida la S del medio. Por eso se los hago notar así puntualmente. Más omega n al cuadrado. Ese es un sistema de segundo orden salud convencional. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer con MATLAB? Si ustedes recuerdan sus clases de control, o tal vez no hayan llevado control, pero a mí a veces me interesa saber cómo responde un sistema ante un escalón. Es como si alimentan un tren de pulsos a un filtro, digo, para quien no ha llevado control. Entonces se darán cuenta de que ese escalón, que es infinitesimalmente angosto en la parte de la subida, el filtro lo convierte en una función que podríamos decir decae hacia el valor final del escalón. Entonces, bueno, de ahí este es un sistema de segundo orden, se va a comportar diferente, pero lo que quiero que vean es, me interesa la respuesta al escalón para saber el amortiguamiento, por ejemplo. Si un coche de repente baja de una banqueta, la llanta va a caer de la banqueta hacia el piso. Eso va a ser como un escalón. Sí va a tener la pendiente un poquito más inclinada, pero es como probar un escalón. Entonces, si yo puedo definir la suspensión de un cuarto de vehículo con un modelo, yo podría saber si el coche va a hacerle como lancha, ¿no? Que dicen, y va a rebotar. O si va a bajar suavemente y se va a reponer suavemente. O si va a llegar críticamente hasta el punto desde donde partió. Entonces, bueno, de eso se trata el análisis, ¿no? MATLAB, seguramente ya lo saben quienes ya llevaron control. Esto nos lo hace fácil porque solamente necesitamos evaluar step. ¿Sale? Si nosotros hacemos step del modelo, cuando nosotros corramos MATLAB, bueno, además de que nos va a pedir que guardemos esto, entonces, ya nos olvidamos de Laplace, ya nos olvidamos de los números complejos. Si en MATLAB yo escribo step y pongo el modelo, ya tengo la respuesta al escalón. Ahora, si se fijan, bueno, ¿cómo pueden diferenciar esto de un sistema de primer orden? Porque tiene esta parte aquí, ¿no? Aquí se ve que tampoco inicia de manera directa, ¿no? Sería más fácil si yo pongo otras condiciones de amortiguamiento. Si yo pongo, por ejemplo, aquí 0.3, cuando yo haga el análisis, el resultado que obtengo tiene sobretiro, sobrepaso, sobreimpulso, hay varias maneras de llamarlo, ¿no? En inglés es overshoot. Entonces, si se fijan, esa constante o ese modelo de segundo orden es un modelo de esos modelos que se consideran canónicos. ¿Por qué? Porque yo puedo entender con esta omega natural la ubicación de los polos y ceros, y con este factor de amortiguamiento puedo saber en dónde va a estar el sistema, si va a ser subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. ¿Ok? En este caso, yo digo que el sistema está subamortiguado, porque quiere decir que esa constante no fue suficiente para evitar que se pasara del set point. Quiere decir que me faltó amortiguarlo. ¿Ok? Si ese valor yo lo hago 1, o bueno, por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando es cercano a 1. Podemos darnos cuenta de que aquí, en esta parte de aquí, todavía existe un pequeño sobreimpulso, ¿sale? Y ya si los pongo a adivinar, ¿cuándo voy a cancelar el sobreimpulso? Pues en 1, ¿no? Entonces, si esa xi es 1, lo que yo voy a tener es un sistema ya perdí la gráfica. Es un sistema que ya no tiene sobreimpulso. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que esto es más grande, como lo que habíamos hecho hace rato. Entonces, ya no tenemos para nada sobreimpulso. De hecho, esto ya está sobreamortiguado, porque quiere decir que más que se te pasara, ya estás evitando que llegue tan rápido como el sistema podía.
Aquí MATLAB, cuando ustedes están trabajando con variables de ese tipo, con variables S, si se fijan, aquí tiene una pestañita cuando dan clic derecho que se llama características. Aquí ustedes pueden pedir, por ejemplo, el tiempo de asentamiento. Pueden configurarlo para el 2%, para el 5%, pero bueno, de manera directa, si se fijan, MATLAB va a marcar en dónde consideran que el sistema ya está establecido. Si esto ustedes lo reportan, pues además de todo se ve bien y se evitan hacer el cálculo, ¿no? Que bueno, eso digamos que pues es lo que menos importaría, ¿no? En todo caso. Entonces, como ven, hay otras cosas que ustedes pueden hacer con MATLAB a ese respecto. Si ustedes, por ejemplo, dicen que esto es 0.1 para que el sistema oscile muchísimo, también pueden, por ejemplo, solicitar la respuesta, más bien el pico de la respuesta. Les dice dónde se encuentra el pico, le pueden pedir, bueno, todo esto, ¿no? El tiempo de subida, ¿sale? Entonces, pueden hacer zoom, pueden poner grid, pueden hacer todo eso. Ya tienen esta respuesta, ¿no? Pero bueno, quieren analizar qué pasa. Imagínense que este modelo es un circuito. Difícilmente sería un circuito porque siempre va a haber problemas, ¿no? Para tratar de ajustar los valores. Sin embargo, imagínense que es un circuito, ¿no? Así como un RLC que tiene esa respuesta que estábamos viendo. Y yo quiero saber cómo va a reaccionar ante una entrada de frecuencia natural. Y ahorita explico bien eso de la frecuencia natural. Esto sí, yo quisiera pensar que ya lo tienen dominado. Si yo pido el bode, pues me va a dar precisamente la magnitud y la fase del sistema dado en frecuencia, ¿sale? En radianes sobre segundo. Aquí lo que yo veo es que, bueno, en principio ven que estos son decibeles. Lo que me está diciendo es que para bajas frecuencias, que en este caso es 1 radián sobre segundo, y de hecho si yo viera la gráfica de más hacia la izquierda, vería, como es una escala logarítmica, no llegaría a cero. Tendría que ir infinitamente hacia la izquierda y eso no es posible. Para eso está el teorema de valor final y todo ese tipo de cosas. Pero si se fijan, pareciera que esto se establece sobre cero. Quiere decir que para frecuencia cero, quiere decir constantes, yo voy a tener una ganancia de 1, ¿sale? Que al convertir en decibeles, pues es un 0. Quiere decir que si yo alimento a este circuito o a este modelo con una constante, a la salida en estado estable voy a tener la misma constante, ¿ok? Por eso es que cuando yo hacía la respuesta hace rato, veía que a pesar de que oscilaba, llegaba a ese 1, porque yo a la entrada puse un escalón unitario. Ahora, ¿qué hace con las demás frecuencias? Y eso es lo que yo estoy viendo conforme el sistema va avanzando en las frecuencias. En este punto, por ejemplo, que de hecho podemos preguntar directamente qué frecuencia hay ese punto, yo sé que a los 9.9 radianes sobre segundo, el sistema exhibe un incremento en la ganancia. Quiere decir que si yo alimento el sistema con una frecuencia, ya sea pura o que venga contenida en una señal, que sea de 9.9 radianes sobre segundo, voy a encontrar que mi modelo la va a amplificar, ¿ok? Con una ganancia de 14 decibeles. Y por otro lado, si yo vengo a este punto, por ejemplo, yo puedo ver que a los 25.6 lo va a atenuar con menos 15 decibeles casi, ¿ok? Entonces para eso me sirve el diagrama de Bode. Yo a final de cuentas estoy viendo que entra y cómo espero que salga la respuesta. La fase sirve para lo mismo, es para ver qué tanto se desfasa la respuesta del modelo o en este caso del circuito. Hay algunos comentarios que son pertinentes. Muchas veces la realidad del Bode, cuando uno les pregunta ¿cómo harías un diagrama de Bode a mano? Ahí como que entran en conflicto, algunos empiezan a hacer pruebas de escalón unitario, otros hacen trenes de pulsos, y en realidad pues no, digamos que no tiene sentido para Bode. Para tratar de explicar esto les voy a enseñar otro comando que es bastante usado en MATLAB, se llama LSIM. LSIM es para hacer una simulación lineal. Eso quiere decir que yo puedo someter un modelo a una entrada punto tras punto. Incluso la entrada puede ser aleatoria, puede ser una triangular que yo haya armado, puede ser absolutamente lo que ustedes quieran. Entonces voy a hacer mi vector de tiempo. Mi vector de tiempo lo voy a llevar desde 0 hasta, no sé, 1. Y voy a poner una entrada. En este caso voy a usar solamente senoidales puras. Y voy a hacer esto, por ejemplo, a 1 radián sobre segundo y lo voy a multiplicar por mi vector de tiempo, ¿ok? Entonces, esta simulación lineal, si se fijan, MATLAB tiene ahí ayuda, me pide primero el sistema, luego la variable y luego el vector de tiempo. En este caso yo pongo que es el modelo, que tengo U y que tengo T, ¿ok?
cuando yo termino de hacer esto y corro mi programa, se van a dar cuenta, por ejemplo, de que aquí la senoidal, como yo le di un segundo nada más y la frecuencia es un radián sobre segundo, pues no alcanzó a hacer mucho, ¿ok? Sin embargo, fíjense que ante esta entrada, que es de color gris, yo puedo simular mi sistema, que es de color azul, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver, si yo extiendo este vector de tiempo hasta un valor en donde seguramente ya voy a tener mejor resolución. Si se fijan, esta es la respuesta de mi sistema. Vean que por el subamortiguamiento tengo aquí un problema de seguimiento. Sin embargo, después de un rato esto ya se empieza a comportar de manera correcta y la diferencia que tenemos en ganancia, si se fijan, es muy pequeña. Por eso es que en mi diagrama de Bode, esto decía que sí lo iba a amplificar, pero que iba a ser casi cero. Esto es lo que significa Bode a una frecuencia de un radián sobre segundo. ¿Y ahora qué opinan de la fase? La fase, si se fijan, es prácticamente la misma. También si yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera analizar esa fase, a mí me haría falta evaluar aquí en 0, por ejemplo, ver qué tan diferentes son. Y si se fijan, la diferencia en tiempo pues es muy pequeña. Eso me hace pensar que en ese ángulo de fase la diferencia también va a ser muy pequeña. Si yo regreso a graficar Bode, aquí tengo la primera respuesta. Pero supongo que se quedó con lo de hace rato. Si se acuerdan, o si vemos, aquí la fase dice que va a estar un poquito atrasada, pero que va a ser cercana a cero. Y dice que la magnitud va a estar un poquito por encima, pero va a estar cercana a cero, y es exactamente lo que obtuvimos. Vamos a hacer esa prueba a 9.9, ¿ok? Si se fijan, aquí yo esperaba que se amplificara más o menos en 14 decibeles, o no más o menos, digo más o menos porque, bueno, MATLAB va por pasos, ¿sale? O sea, no es continuo, no puedo saber si en realidad ahí está el máximo, ¿no? Entonces, lo que haremos es, en lugar de que esta señal sea 1, vamos a poner 9.9. Corremos otra vez la prueba. Bueno, tendremos que bajar aquí esto a 2 para que no sea tanto. ¿Sale? Entonces, si se fijan, yo estoy poniendo una entrada, que es una senoidal pura, y estoy obteniendo una respuesta diferente. Este efecto que tienen aquí, de que primero es más pequeña y va creciendo, se debe al subamortiguamiento. Eso es directo, lo pueden analizar directamente. Si nosotros aquí, por ejemplo, pusiéramos un 1, ya no pasa eso, ¿ok? O sea, solo tenemos si acaso aquí un pequeño retraso, ¿no? Pero dense cuenta, eso es lo que ustedes tienen que ser capaces cuando ya han visto todo esto, identificar qué es lo que pasa con el sistema. Ahora, nos dijeron que se iba a amplificar. ¿Y aquí qué está pasando? Bueno, nos dijeron que se iba a amplificar con este otro factor de amortiguamiento, ¿no? O sea, antes de que yo lo cambiara era cuando se iba a amplificar. Si yo analizo el Bode de ese factor de amortiguamiento, pues me va a dar otra cosa. Entonces esta prueba, digamos, tendremos que repetirla, ¿no? Vamos a dejar 5 segundos. Listo. Entonces, si yo analizo a qué amplitud llegó esta señal y la amplitud que yo puse, que debe de ser 1, podría analizar que este 4.88, si yo lo paso a decibeles, tendría que ver si corresponde o no con lo que me estaba diciendo Bode. Y ahora la fase también, bueno, pero al menos me da la idea de que sí se amplifica, ¿no? Que Bode no me estaba mintiendo. Y si yo quiero analizar la fase, pues tendría que ir hasta un cruce por cero y ver esta diferencia en tiempo, relacionarla con la frecuencia y darme cuenta de qué ángulo está desfasado. Sin embargo, si se acuerdan, pues Bode revelaba que ya iba a estar más desfasado que la prueba que hicimos anteriormente. Entonces, si se fijan, todo sigue teniendo sentido, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto cómo se hace un Bode a mano, si ustedes tienen un generador de funciones, tienen un osciloscopio y tienen su sistema, ustedes tendrían que alimentar el sistema más o menos como lo estoy haciendo aquí con MATLAB para un montón de frecuencias, ¿sale? Tendrían que poner aquí 1, 2, 3, 4 o espaciadas logarítmicamente y analizar la ganancia, que sería dividir la amplitud de la respuesta entre la amplitud de la entrada, y tendrían que analizar la fase, que como en este caso sería estar viendo qué tanto tiempo se tarda, se atrasa o se adelanta la señal, ¿ok? Entonces, de esa forma ustedes podrían construir un Bode a mano, y ese Bode podrían ir poniendo punto tras punto a través de las frecuencias que evalúen y luego interpolar como lo dicte su corazón, ¿sale? Entonces, tal vez no sé si esto lo sabían, sin embargo, hacer un Bode a mano
y eso lo estaremos viendo ya en las clases que estén más dedicadas a control, lo pueden hacer o lo pueden utilizar para obtener el modelo de la planta, ¿sale? Que mucha gente le dice bode inverso. También, no tanto hacer el bode a mano, pero si ustedes ya conocen el modelo, pueden trazar bode pues casi con los ojos cerrados, ¿no? Porque la descripción de polos y ceros se expresa precisamente en bode. Para seguir con esto, nada más para no dejarlo, porque ya lo tenemos todo aquí. Si ustedes hacen Nichols del modelo, lo que va a aparecer es un diagrama de Nichols. El diagrama de Nichols, la característica que tiene es que combina las dos partes de bode. De este lado va a poner la ganancia, que sería la magnitud en el caso de bode, y de este lado va a poner la fase, que pues es la fase en bode. Lo que nos falta aquí es la frecuencia. Si ustedes quieren saber a qué frecuencia está sucediendo todo esto, pues pueden ir arrastrando el tooltip de MATLAB, y si se fijan aquí les va diciendo en qué frecuencia lo está evaluando. Entonces si ustedes fueran graficando frecuencia tras frecuencia en este plano que es fase contra ganancia, lo que obtienen es un diagrama de Nichols. Si se acuerdan, digo, se los comentaré después, pero si se acuerdan del margen de ganancia y del margen de fase, recordarán que eso tiene que ver con la estabilidad del sistema. En Nichols nos los hacen un poco más fácil, porque para que esa estabilidad se pierda, yo tengo que tocar este punto, ¿ok? Mientras más cerca esté mi trazo en bode de este punto, el sistema va a oscilar más y va a tender más a ser inestable. Mientras más me aleje yo de este punto, el sistema va a ser más estable y va a tender a oscilar menos. Entonces para eso me sirve hacer Nichols, por ejemplo. Si yo rápidamente hago así, Nichols, yo puedo medir la distancia que hay de aquí a aquí y decir cuál es el margen de fase. Yo puedo medir cuál es la distancia de este punto a donde la línea cruce, que en este caso nunca cruza, y decir cuál es el margen de ganancia. Y eso me sirve, por ejemplo, para analizar qué tan robusto es un controlador, ¿ok? Entonces por eso es importante que tengan claros estos conceptos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces bueno, ya vimos que si la transformada Z, que si Tostin, entonces ya tenemos derecho de honor de usar las herramientas que me lo simplifican, ¿no? Ya sé cómo se hace, pues ahora ya puedo sentirme en paz, ¿no? Es como... Al respecto de MATLAB, vamos a empezar como siempre empezamos. Para que todo lo demás nos sea sencillo, vamos a utilizar alguna función como las que ya habíamos estado viendo. Bueno, antes de esto vamos a definir xi, que todavía no sé si se escribe así, pero bueno, vamos a suponer que sí se escribe así, que xi se escribe xi. Y vamos a tener, ¿qué más? Una ganancia, vamos a poner esa ganancia de 1. ¿Y qué más necesitamos? Un omega natural, que le vamos a poner de 10. ¿Ok? Vamos a construir un modelo de segundo orden. Y ese modelo de segundo orden, como ya habíamos quedado, va a ser omega n al cuadrado dividido entre s cuadrada más 2 por omega n por omega por xi por s más omega n cuadrado. Si todo salió bien, cuando yo hago un step de f, pues voy a obtener una respuesta adecuada, ¿no? Más o menos a lo que me estoy imaginando, con ese factor de amortiguamiento y con esa omega natural. Pues le damos su tiempo. Siempre, la primera vez que MATLAB lo hace por primera vez, se tarda más que las demás veces. Entonces, bueno, ahí tenemos esa respuesta, ¿no? Entonces es un segundo orden con poco sobreimpulso y lo que sea. MATLAB tiene una herramienta que se llama C2D, es Continuous to Discrete, ¿sale? Entonces, si yo pregunto qué hace esa función, pues MATLAB me va a decir convierte un sistema dinámico que está en tiempo continuo a un tiempo discreto, ¿ok? Y me dice que la notación es esta: yo tengo que poner un sistema en continuo, tengo que poner el periodo de muestreo y tengo que poner el método. Y aquí es donde pues ya me doy cuenta de que MATLAB ya consideró muchas de las opciones, ¿no? Entonces tengo aquí el retensor de orden 0, tengo aquí en lugar de orden 0 lo hacen de orden 1, entonces la interpolación entre punto y punto, en lugar de ser una constante, es una recta. A veces eso tiene mejor resultado. Tenemos el impulso, que es la invarianza del impulso, tenemos a Tostin y tenemos uno último que bueno, es match, ¿ok? Entonces bueno, ese la verdad no sabría decirles bien de qué se trata, nunca lo he averiguado. Si se fijan, bueno, eso es lo que les dice que tienen que hacer.
Pero muchas veces lo que se hace es que se deja a MATLAB decidir qué hacer con este sistema. Yo voy a poner aquí f discreto, vamos a poner C2D y voy a poner f nada más así, ¿ok? Si ustedes corren el programa, les va a decir que les está faltando más información. Entonces vamos a intentar aquí, digo, ya sé que ya vimos la notación, pero vamos a hacerlo de la manera necia hasta que MATLAB me diga que ya se pudo. Si se fijan, no me va a dejar avanzar hasta que no ponga el periodo de muestreo, ¿sale? ¿Por qué? Pues bueno, porque es importante, ¿no? Ya era lo que comentábamos. Entonces yo digo, bueno, yo voy a simular esta planta, la voy a simular en LabVIEW, por ejemplo. Si LabVIEW corre en Windows, el paso mínimo que dice LabVIEW que tiene es 1 milisegundo. Sin embargo, como Windows hace más cosas, lo que yo he visto es que 10 milisegundos es algo más o menos seguro. Y si de repente el antivirus se prende, pues esto ya no va a funcionar, pero bueno, podemos intentarlo, ¿no? Entonces, vamos a poner que es 10 milisegundos, ¿ok? Ahora sí, si yo corro esto, bueno, ¿veo? Claro. Ahora sí, pues ya me dice que es este sistema en Z, ¿no? La ventaja también que tiene MATLAB, que eso, bueno, por eso es que se prefiere casi siempre en las clases de control, es porque yo puedo hacer cosas como esta, ¿sale? Entonces va a superponer las dos respuestas y yo puedo ver para casi cada espacio el periodo de muestreo, que si se fijan corresponde exactamente con 10 milisegundos, ¿sale? Entonces, bueno, si se fijan, pues tengo una buena manera de aproximar el resultado de ese sistema. Ahora, si yo hiciera esto en LabVIEW, ¿cómo lo haría? Pues necesitaría ecuaciones de diferencias, que es lo que nos va a ocupar la siguiente vez, para también aprender en LabVIEW usar shift registers y ese tipo de cosas. Pero de momento, bueno, yo necesito simular el sistema con ese periodo de muestreo. Si yo le pido aquí, o yo puedo decir, por ejemplo, este va a ser mi sistema con toasting, y voy a hacer con un retensor de orden 0 y voy a hacer con un interpolador lineal. Bueno, claro, si lo grafico, FD con toasting, FD con 0, FDF. Y bueno, para ir practicando esto del MATLAB, podemos poner aquí bueno, retensor de orden 0, y retensor de primer orden, ¿sale? Entonces, si se fijan, sí hay diferencias entre el resultado que dan pues las distintas aproximaciones. Entonces ustedes pues tienen que ser, si ya lo van a estar haciendo de manera como habitual, la regla de dedo es prueba todos los métodos que da MATLAB y ve cuál es el que se acercó mejor. Ahora, la evaluación que tienen que hacer no es sobre una respuesta al escalón, ¿sale? Ahí ustedes no saben si se están respetando las frecuencias, si se están yendo de boca, no sé, que les salga, sí, tienes un polo en 10 a la 9 y pues obviamente en 10 milisegundos no te da tiempo para mapear eso. Entonces, la recomendación es que lo que analicen sea el bode. MATLAB, cuando sabe que tiene un sistema discreto, va a colocar una línea en donde se nos acaba la frecuencia de Nyquist, ¿sale? Entonces les va a decir, si ustedes, por ejemplo, de este lado hasta acá, tenían un polo en el sistema, ese polo se va a representar como una caída de este lado. Entonces, si esa caída es importante para la dinámica de su sistema y su frecuencia de Nyquist se quedó en este punto, saben que no importa lo que hagan, de todos modos, por el método que usen, pues nunca van a tener ese desempeño, ¿sale? Entonces pues ya lo dejan por la paz y listo, ¿no? O tratan de reducir el periodo de muestreo, de manera que esa frecuencia de Nyquist pues se vaya más hacia la derecha. Aquí algunas cosas interesantes. Si se fijan, todos los métodos podríamos decir que convergen al continuo, pero aquí tenemos algunas diferencias. Si se fijan, toasting
tiene este comportamiento. ¿Por qué creen? Porque respeta ese límite, ¿sale? Porque precisamente cuando yo puse el límite de la tangente, hay una curva ahí que cuando yo me estoy acercando al límite de Nyquist va a decir, no, pues ya me voy, ¿no? No hago nada, ¿no? Y los otros dos, pues les vale un poquito, ¿ok? No quiere decir que sea mejor o peor, les digo eso, ustedes pues tienen que irlo evaluando. Sin embargo, fíjense lo que pasa en este caso de aquí, en la fase. Si ustedes utilizan el retensor de orden cero, pues van a tener un desempeño muchísimo peor de lo que pues estaba proyectado, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahora, si ustedes, bueno, no si ustedes pueden hacer un análisis de lo que quieran prácticamente. No estoy seguro cómo va a aparecer esto, de hecho si MATLAB lo puede hacer. Bueno, digo, qué pregunta, ¿no? Pero aquí ustedes pues van a tener las dos partes, ¿no? Van a tener bueno, luego les explico qué es ese grid. Pero van a tener la combinación de las dos partes de Bode, como les había comentado, van a tener tanto la magnitud, que está del lado izquierdo, como la fase, que está abajo. Entonces, si se fijan, aquí se ve dónde terminó Tostin, aquí se ve cómo los otros intentaron continuar, y aquí se ve este problema con el ROC, ¿no? Si recuerdan, una restricción importante para saber si el sistema era estable era que nunca estuviera en 0 decibeles y menos 180 grados. Lo vamos a ir viendo para temas de estabilidad, pero eso es lo que representa esta crucecita roja, ¿sale? Mientras mi diagrama de Nichols me muestra un sistema que se acerca más a esa crucecita roja, yo voy a tener más oscilaciones y voy a tender a la inestabilidad. Entonces, ¿qué es lo que les quería decir con este diagrama? Si ustedes usan un retensor de orden cero, van a tener un desempeño muchísimo más pobre en términos de estabilidad que con los otros dos.